Bienvenidos al canal de María Baltre, un espacio donde exploraremos juntos el poder de la transformación. En este episodio abordamos un tema que afecta a millones de personas en el mundo, el Parkinson. Se trata de una enfermedad neurodegenerativa que afecta el sistema nervioso y se debe a la disminución de dopamina en el cerebro, provocando temblores, rigidez muscular y dificultades en el movimiento. En este episodio nos acompaña Beatriz Valdés Sandoval, quien nos compartirá su experiencia con el Parkinson, brindándonos una perspectiva cercana y humana sobre cómo aprender a vivir con este diagnóstico con resiliencia y adaptación. Si alguna vez te has preguntado cómo enfrentar los cambios con fortaleza o cómo acompañar a alguien en este camino, este episodio es para ti. Disfruten la entrevista. Bienvenidos a María Baltre. El día de hoy tenemos de invitada a Beatriz Valdés. Bienvenida, Beatriz. Gracias, María. ¿Nos podrías decir un poco de ti? Soy una persona que se define a sí misma como alguien a quien le gustaría dejar el mundo un poquito mejor que como lo encontró. Qué bonito. ¿Qué tema te gustaría tocar el día de hoy? Pues mira, con el afán de, si se puede, ayudar a alguien, me gustaría, si me lo permites, hablar de mi experiencia con una enfermedad incurable y progresiva, que es el Parkinson. ¿Nos puedes decir cómo fue tu diagnóstico? Mira, yo notaba ciertos cambios en mí y me inquietaba. Y fui al médico en un par de ocasiones y ellos pensaban que no estaba pasando nada. Pero uno se conoce a sí mismo y yo sabía que algo estaba pasando. Insistí y efectivamente me diagnosticaron con Parkinson, lo cual fue muy, muy difícil, fue devastador en su momento. ¿Qué emociones tuviste? Bueno, muchas. Una, miedo, me dio mucho miedo. Dos, rabia, me dio rabia de pensar por qué a mí, si yo me considero como una persona sana y que se ha cuidado. Lo más difícil del Parkinson para mí ha sido el miedo que le he tenido al Parkinson. ¿Cómo fuiste capaz de enfrentar el miedo? Mira, ha sido un proceso. Tengo desde luego muy buen médico, tengo una familia lindísima que está junto de mí y cerca de mí. Y al final, o pronto más bien, me di cuenta de que uno tiene que hacer algo, que tienes que tomar las cosas o tu vida en tus manos y no dejar que la vida transcurra o que la gente tome las decisiones por ti. Entonces, con este asunto de que tengo muy buen médico, gracias a Dios, pero también hay cosas que uno puede hacer y yo decidí hacer algunas cosas de las que me sugerían. Por ejemplo, me decían que sería bueno para mí, para mi salud, que hiciera cosas que nunca había hecho porque hay que entrenar al cerebro. Es como una gimnasia para el cerebro, haciendo cosas que nunca has hecho, estás entrenando a tu cerebro a pensar diferente, a encontrar caminos diferentes, y eso fue lo que empecé a hacer, además de apegarme al régimen de salud y de medicamentos que me recomendaron. Okay. ¿Y qué cambios físicos y emocionales has notado desde entonces? Cuando me diagnosticaron de Parkinson hace 6 años, fui al médico y te hacen una serie de evaluaciones y entre esas evaluaciones van sumando los puntos. Entre más puntos tengas, pues más afectada estás por el Parkinson. Y cuando empecé hace 6 años tenía 24 puntos. Yo le pregunté al médico qué iba a hacer de mí y el médico evidentemente me dijo, no sabemos, porque efectivamente no sabemos. Hoy te puedo decir que acabo de ir al neurólogo 6 años después y recordemos que esta enfermedad es progresiva. 6 años después tengo 0 puntos de Parkinson. Felicidades. Gracias. No quiere decir que esté curada. No estoy curada. Pero lo que quiero decir es que el Parkinson, pues está, pero está muy controlado, que no me impide hacer nada de lo que me gusta,
que aún más, con esto de que hay que hacer cosas que no había hecho, ahora hago cosas que nunca me había permitido hacer, como pintar. Pinto muy mal, pero me divierto mucho. Como jugar ping pong. No voy a ganar ningún campeonato, pero cómo lo disfruto. Juego cartas que antes no jugaba. Hago rompecabezas. Y sigo trabajando y sigo haciendo los proyectos que me satisfacen mucho. ¿Sabes qué es más? ¿Cuál ha sido mi descubrimiento, María? Que no hay enfermedades, hay enfermos. Y que lo que sucede para unos o la estadística no necesariamente te va a suceder a ti. Esta es una cuestión muy personal. Y que siempre hay cosas que uno puede hacer para tomar tu vida en tus manos y hacer lo que uno pueda. Y solo con ese hecho, haciendo, es como luchar, es como no dejarte, ya tengo una enfermedad y me voy a dejar. No, ok, tengo este desafío, ¿qué puedo hacer al respecto? Hacerlo y mira, ha funcionado. ¿Nos puedes decir un poco más del Parkinson? Pues me gustaría mucho poderte decir más, pero el Parkinson, lo que sabemos ahora, no sabemos las causas. Supuestamente puede ser alguna exposición al medio ambiente o puede ser algo genético, pero a ciencia cierta no sabemos. En mi caso, los síntomas que tuve fue caminar diferente y un temblor en mi mano que no podía controlar. Ok, gracias. ¿Hay alguna práctica, persona, creencia que te haya ayudado durante este proceso? Yo creo que hay muchas, María. El amor de mi familia, el estar abierto a las cosas, a hacer yoga, esta cuestión de hacer cosas que no había hecho antes, estar abierto a las posibilidades y a lo mejor un poquito esto de decir, pues se dice que el Parkinson no es curable, pero a lo mejor no sabemos, porque yo hoy por hoy el Parkinson no me impide hacer absolutamente nada de lo que me gusta hacer, es más, hago más cosas que antes. ¿Y cómo te animaste a hacer más cosas que antes? Lo tomé como terapia, como, ok, ¿qué voy a hacer? ¿Qué cosas que nunca he hecho? Y empecé con una cosa, a experimentar una cosa y la otra. Y resulta que las disfruto mucho. Nunca pensé que iba a decir lo que voy a decir ahorita. Que gracias al Parkinson he tomado las riendas de mi vida. Estoy dándome la oportunidad de hacer cosas que nunca había hecho. Y pues parece que tengo una vida mejor que hace 6 años. Qué bonito. ¿Cuáles son tus cuidados del día a día? Mira, sí procuro comer sano. La definición de comer sano es muy personal cada quien. Hay que conocerte, qué te cae bien, qué no te cae bien. Hago ejercicio, te diré que casi diariamente como una religión. Hacer ejercicio para mí es muy importante y los médicos también me dicen que es muy, muy significativo. Trabajo, me sigo manteniendo activa, sigo disfrutando a mi familia y sigo, como te dije, o procuro mantenerme abierta a las posibilidades. Okay. ¿Nos puedes decir cómo era tu vida antes del Parkinson, tu alimentación, ejercicio? Pues fíjate que por eso estaba yo tan molesta al principio, tan enojada, porque según yo tenía una vida sana y yo creo que sí, yo creo que comía sanamente. Pero te voy a decir algo que ha sido muy importante. El manejo de las emociones y el manejo del estrés. Ese asunto lo tengo mucho más controlado ahora que antes. Y puede ser que eso me haya ayudado mucho a estar mejor hoy que hace 6 años. Claro.
¿Y qué lección de resiliencia importante has tenido con esto? Te puedo decir, María, que ya no tengo tanto miedo. No te puedo decir ya no tengo miedo en absoluto, no, sí, sigo teniendo miedo. Pero ahora lo que queda de miedo no me paraliza, no me hace sufrir, sino que es una alerta de ¿y qué más tienes que hacer? Y a ver, ¿qué más puedes hacer? No te descuides. Ese es un sentimiento de estar alerta y de ¿y qué más puedo hacer? Y ya no es un miedo que me paraliza y que me hace llorar, ya no. ¿Crees que el miedo ha disminuido o has crecido tú? Qué buena pregunta. A lo mejor las dos cosas, María. Yo pienso que he crecido, que he aprendido a estar abierta, que he aprendido a recibir lo que la vida me está dando y ciertamente me dio un desafío muy grande con el Parkinson, pero también me está dando las herramientas para, pues si no para curarme, para estar lo mejor que yo pueda. Y lo que pudiera decir es que no es el fin del mundo. El que te den un diagnóstico difícil no es el fin del mundo y siempre hay cosas que uno puede hacer al respecto. ¿Hay algo que a ti te hubiera gustado escuchar en el momento que recibiste tu diagnóstico? Me hubiera encantado escuchar que no era cierto. No es cierto, fue broma. Pero no, fue cierto. Me hubiera encantado. No, ¿sabes qué, María? No. Las cosas sucedieron como sucedieron. Ha sido muy interesante, he aprendido mucho. Y si a alguien le puede servir este asunto de que no hay enfermedades sino enfermos y que si tomamos nuestra vida en nuestras manos, siempre hay algo que podemos hacer para estar mejor, con eso me doy por muy bien servida. Ok. Nos mencionabas que la pintura es algo que has empezado a hacer con tu diagnóstico y el ping pong. ¿Hay alguna otra cosa que hayas empezado a hacer que te apasiona ahora? Otra cosa que también estoy haciendo y ha venido casi al mismo tiempo con el Parkinson es tratar de ayudar, hacer la huella, dejar la huella, ayudar un poquito, hacer la diferencia un poquito. Eso me llena de gozo, me llena de ánimos, me llena de energía para seguir, para seguir haciendo lo que me toca y para disfrutar la vida. Realmente parece mentira, pero hoy estoy más feliz que hace 6 años. ¿Y qué le dirías a la Beatriz de hace 6 años si pudieras tenerla de frente? ¿Qué le diría? Yo creo que la abrazaría y le diría, está difícil lo que te están diciendo, te entiendo, se vale llorar, pero no es el fin del mundo. Vas a poder hacer cosas. No se acaba el mundo con un diagnóstico. Empieza otra etapa. La vida también te da oportunidades de salir de ese momento difícil y de sentirte que sigues estando aquí, que sigues teniendo la oportunidad de hacer cosas lindas, de hacer cosas buenas y de ser feliz. Qué bonito. ¿Cuál es tu definición de éxito? Mi definición de éxito sería despertarme en la mañana y tener cosas que hacer, tener cosas planeadas, hacerlas y sentirme satisfecha al final del día, ya sea que las haya logrado o que no, pero si puse mi mejor esfuerzo, yo pienso que me voy a sentir exitosa. Ok. Y para ti, ¿qué es una vida plena? Una vida plena para mí sería
disfrutar de las cosas que me gusta hacer. Desde luego estar con mi familia es algo, es lo que a mí más me gusta hacer. Tener una vida plena es hacer lo que me gusta. Ya dije que estar con mi familia, me gusta ayudar, me gusta cantar, ahora me gusta pintar. ¿Y qué más? Ya con eso que haga, de verdad me siento increíblemente afortunada y muy plena. Ok. ¿Qué consejo darías a las personas que están allá afuera, que tal vez se sienten solas y los acaban de diagnosticar con la misma enfermedad? Yo creo que es una oportunidad. No se acaba el mundo. Es una oportunidad para hacer cosas diferentes, para informarnos de cosas, para informarnos acerca de lo que nos está pasando, pero recordando que, cuando menos en mi experiencia, es un proceso personal. Lo que le pasó a otro no tiene por qué pasarme a mí. Aprender, disfrutar cada día, aprender, conocer qué te gusta hacer y hacerlo, y compartir todo lo que se pueda, ya sea un buen rato, una buena comida, una buena música, compartir con la gente que tú quieres o con cualquier persona es importante. Desde luego, y lo voy a repetir, lo más importante para mí es estar bien con la gente que yo quiera, con mi familia, con mis amigos, con mi comunidad. Eso me da una fortaleza enorme y eso lo recomiendo a todo el mundo. Disfruta tu familia, tu comunidad, tu pareja, tu marido, tu perro. Cómprate un perro, los perros son divinos. Muy bien. ¿Hay algún estigma que tú tuviste cuando recibiste el diagnóstico? Y de ser así, ¿cómo crees que podríamos cambiar esta percepción pública sobre vivir con Parkinson? Como te dije, tener miedo te paraliza. Es muy, muy difícil sobreponerse al miedo. Pero al principio, perdón, cuando me diagnosticaron, tuve mucho miedo porque me imaginé siendo incapaz de cuidarme, siendo incapaz de valerme por mí misma. Y me parecía que era lo peor, que me podía pasar. Bueno, no sé si va a llegar ese momento. 2, pues si va a llegar ese momento, creo que así como yo he disfrutado de ayudar o de hacer la diferencia para algunas personas, a lo mejor también me va a tocar permitir a otros que me ayuden a mí y que me hagan la diferencia con su cariño. Okay. ¿Qué técnicas utilizas para salirte del miedo en los momentos que te agarran? Muy buena pregunta. He pasado por varios aprendizajes. Uno es estar en contacto contigo mismo, controlar tus emociones y traerte al aquí y a la hora. Y yo podría, en el pasado, de inmediato me iba, ¿cómo va a ser mi futuro? ¿Y si no puedo caminar? ¿Y si no? Regrésate al hoy. Hoy y ahora estoy bien. Hago más cosas que antes. Disfruto más cosas que antes. Entonces, se llama, bueno, el aquí y el ahora. A mí me ha funcionado mucho. Ok. Muchas gracias, Beatriz. ¿Hay algo más que te gustaría compartir con las personas que están allá afuera de cualquier tema, cualquier consejo de vida, algo que les pueda ayudar en sus vidas? La vida, como dijeran por ahí, no es fácil,
pero es hermosa. Y hay que tomar cada momento y disfrutarlo. Cada quien como quiera, pero disfrutar cada momento. Y recordarnos que está en nuestras manos. Tomar la rienda de nuestra vida está en nuestras manos. Muchas gracias, Beatriz. Muchas gracias, María, por tus preguntas. Me han hecho reflexionar mucho. Gracias. Felicidades por tomar la vida en tus manos y por ser una persona exitosa de acuerdo a tu definición. Gracias. Muchas gracias. Gracias por acompañarnos el día de hoy. Nos vemos a la próxima. Adiós. Espero que les haya gustado esta entrevista y que les ayude con herramientas para su propio proceso y su transformación. No olviden activar la campanita, suscribirse, darle like y compartir con la persona que piensen que les puede ayudar. Gracias y nos vemos hasta la siguiente. Adiós.